Bueno, después de la magnífica ponencia que ha impartido la profesora Ramos Quintana, mi ponencia pues versa sobre un aspecto más concreto y voy a hablar sobre la mayor representatividad. Respecto a la estructura de la ponencia que voy a seguir es la siguiente. En primer lugar voy a hablar de la constitucionalidad de la mayor representatividad y me voy a centrar para ello en dos principios constitucionales, dos principios que se encuentran en la Constitución que permiten, por tanto, defender que es posible la cualidad jurídica, como veremos, de esa mayor representatividad y lo que conlleva, ¿no? En segundo lugar, voy a hablar de unos conceptos clave, que es representación y representatividad, porque son cuestiones distintas. Luego, en términos generales, me voy a centrar en criterios de representatividad que existen. En tercer lugar, pues me centraré en cuáles son los sindicatos más representativos. Voy a ir a esos elementos cuantitativos, es decir, nos centraremos en porcentaje y después veremos cuáles son sus especiales atribuciones. Y finalmente, mi idea en esta ponencia es terminar hablando de la actividad política de los sindicatos, ¿no? De la acción sindical de carácter político, y voy a tratar de distinguir entre los siguientes conceptos, que es cierto que son conceptos que están muy interrelacionados, pero tienen características distintas, ¿no? Voy a hablar de diálogo social, concertación social y también voy a hablar de participación institucional. Y por último, si me da tiempo brevemente, pues hablaré de una sentencia reciente, 63, una sentencia del Tribunal Constitucional, 63/2024, de 10 de abril, que esta sentencia la he querido traer porque justamente aborda los conceptos que vamos a ver hoy, que es mayor representatividad y participación institucional. Respecto a la constitucionalidad de la mayor representatividad, bueno, como ya también introdujo, como he dicho, la profesora Ramos Quintana, la Constitución española otorga un papel fundamental a los sindicatos en un Estado social y democrático de derecho, al atribuirles en el artículo 7, que bien explicó la profesora Ramos, la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. En este sentido, los sindicatos son, por tanto, por este mandato constitucional, uno de los actores principales del sistema político y el sistema también jurídico. Y este precepto, que se encuentra en el título preliminar de la norma constitucional, otorga en consecuencia a los sindicatos una función institucional que va más allá, como veremos, de la mera defensa y gestión de los derechos laborales en la empresa, ¿no? Los sindicatos son algo más y lo veremos, bueno, como bien ha explicado la profesora Ramos Quintana, que lo ha dejado de manifiesto en su ponencia, pero incluso yo me voy a centrar, como les he dicho, en esa acción política, ¿no? El sindicato también como sujeto político. Por ello, me gustaría destacar cómo la doctrina constitucional incluso ha calificado, ha definido a los sindicatos, y es que considera que los sindicatos son piezas económicas y sociales indispensables. Sentencia del Tribunal Constitucional 70/1982 de 29 de noviembre. También define a los sindicatos como organismos básicos del sistema político. Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 de 8 de abril. Y también formaciones sociales con relevancia constitucional y cuya participación en el aparato del Estado es clara en el caso de los partidos políticos, pero también está expresamente prevista en el caso de los sindicatos. Esto lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984 de 7 de febrero. Como veremos, a lo largo también de esta ponencia, el ordenamiento jurídico español reconoce a todos los sindicatos una posición de igualdad. Una posición de igualdad tanto en el proceso de constitución de los sindicatos como en el proceso de reconocimiento de su personalidad jurídica. Y esto da lugar, esta libertad a la hora de fundar, crear sindicatos, da lugar a una pluralidad sindical, a un sistema de pluralidad sindical. Pero evidentemente no todos los sindicatos pueden ejercer ese poder de la misma intensidad, con la misma intensidad. Y esta afirmación, como les he dicho, procede de dos principios constitucionales, dos principios que se encuentran en la Constitución y que entran en tensión y hay que buscar el equilibrio entre los mismos.
Estamos hablando, por un lado, del principio de libertad e igualdad sindical que están previstos en el artículo 28 de la Constitución Española, que explicó la profesora Ramos Quintana, y también en conexión con el artículo 14, el principio de igualdad y también el principio de libertad sindical, ¿no? Y luego el otro principio con el que tenemos que buscar el equilibrio está previsto en el artículo 7, que garantiza la promoción del hecho sindical. Es decir, hay que garantizar la promoción efectiva de la defensa de los derechos laborales y de los intereses económicos y sociales. Por este motivo, en búsqueda de ese equilibrio, el Tribunal Constitucional defiende que es necesario tratar de manera diferente a los sindicatos, utilizando, eso sí, un criterio objetivo que es la representatividad, teniendo en cuenta elementos cuantitativos, como veremos. ¿Para evitar el qué? Pues para evitar una atomización sindical que, por tanto, afecte a esa forma eficaz de defender los derechos laborales. Entonces, hay que buscar el equilibrio, como he dicho, entre la libertad sindical, la igualdad sindical y la promoción efectiva. Y por ese motivo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha defendido un modelo sindical en el que, a pesar de que existan diversos sindicatos, solo algunos tienen el carácter de mayor representatividad, para garantizar el mandato 7 del artículo de la Constitución, que habla de esa defensa y promoción efectiva de los intereses económicos y sociales. Seguimos, como les comenté, con cuestiones claves que tenemos que entender, y es que antes de profundizar sobre, como les he dicho, cuáles son los sindicatos más representativos y sus especiales atribuciones, pues es preciso entender qué es representación, qué es representatividad, conceptos distintos, y qué son criterios que determinan la representatividad. El concepto de representación y representatividad, ya les adelanto que no es lo mismo, ¿vale? El ejercicio, como les he dicho, de la libertad sindical por parte de las personas trabajadoras, el derecho a fundar sindicatos, nos lleva a un sistema de pluralidad sindical, y en un sistema de pluralidad sindical todos los sindicatos intervienen ejerciendo su poder de representación. Es cierto que ese poder de representación pues significa que los sindicatos intervienen con una presencia pues siempre distinta, singular, porque cada sindicato es distinto en función también de sus recursos, de su afiliación, en función de la extensión de su acción colectiva, de si participa efectivamente en procesos de negociación. Por este motivo hay que hablar de representación, como les he dicho, y representatividad. Como les he comentado, todos los sindicatos tienen un poder de representación, pero no todos los sindicatos ejercen ese poder de la misma forma y con la misma intensidad. Y en este caso estoy hablando ahí de representatividad. Es decir, la representación del sindicato se convierte en representatividad cuando el ordenamiento jurídico español toma en cuenta determinados criterios cuantitativos. Toma en consideración determinados criterios cuantitativos y a partir de ahí establece una diferencia entre sindicatos, ¿no? Teniendo en cuenta esos criterios cuantitativos. La representatividad, por tanto, se podría definir como una cualidad jurídica que tienen los sindicatos, un estatus jurídico que tiene un sindicato frente a otros y que le otorga un mayor peso en el ejercicio de su poder de representación. Pero además de distinguir entre representación y representatividad, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en los artículos 6 y 7, distingue entre la representatividad, dentro de la representatividad distingue entre la representatividad simple y la mayor representatividad. Cuando la Ley Orgánica de Libertad Sindical habla de la mayor representatividad, se refiere a sindicatos que son más representativos a nivel estatal y a nivel autonómico. La representatividad simple hace referencia a sindicatos que son más representativos, pero en un
ámbito funcional y territorial específico. Estamos hablando normalmente de la provincia. Entonces, como les he dicho, dentro de la representatividad está la mayor representatividad a nivel estatal y autonómico y la representatividad simple, que está referida a un ámbito funcional específico. El origen del concepto de la mayor representatividad no es un concepto, también lo adelantó la profesora Ramos Quintana, no es un concepto propio del ordenamiento jurídico español. De hecho, esto se encuentra previsto en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en el artículo 3.5, que establece que para participar en este organismo internacional, quienes participan son sindicatos y asociaciones empresariales más representativas. Y son estos sindicatos y asociaciones internacionales, estas asociaciones empresariales más representativas, las que van a participar en tareas de representación institucional. Es decir, que la propia OIT, en su Constitución, en su artículo 3.5, ya habla de que la mayor representatividad es un criterio objetivo y razonable. En síntesis, para cerrar esta parte de la diapositiva, en un sistema, como les he dicho, de pluralidad sindical, todos los sindicatos tienen un poder de representación, pero no todos los sindicatos tienen la cualidad jurídica de la representatividad. No todos los sindicatos tienen ese mismo nivel o peso en el ejercicio de su actividad. Bueno, ¿y cuáles son los criterios que permiten otorgar esa cualidad jurídica a un sindicato y otorgar, como he dicho, esa cualidad jurídica de representatividad, de tener la cualidad de la representatividad? Desde luego, los criterios de representatividad siempre deben ser criterios adecuados, deben cumplir con el principio de la proporcionalidad para evitar, desde luego, que pueda evitar una situación discriminatoria. Entonces hay que utilizar criterios objetivos y razonables. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 65/1982 de 10 de noviembre, cada Estado es libre a la hora de elegir los criterios para otorgar esa representatividad. Ahora bien, evidentemente que lo elija cada Estado no significa que los criterios sean lícitos. Para que un criterio que determina la representatividad sea lícito, siempre tiene que ser objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan parcialidad o abuso, ¿no? Que no dé lugar a esa discriminación, porque entonces ese equilibrio, como les he dicho, lo perdemos. Atendiendo a la experiencia comparada a otros países de nuestro entorno, hay dos criterios generales que permiten dar la representatividad a un sindicato. Estamos hablando del criterio de afiliación y del criterio de audiencia electoral. El criterio de afiliación significa que un sindicato tiene la mayor representatividad, o tiene la cualidad jurídica, mejor dicho, de la representatividad, en función del número de personas afiliadas, es decir, en función del número de personas trabajadoras que se han inscrito como miembros formalmente de ese sindicato. Pues en función de ese número de trabajadores afiliados, un sindicato tiene la representatividad. Y el otro criterio es el de la audiencia electoral. La representatividad se determina aquí en función de los resultados que obtiene un sindicato en las elecciones en las empresas a representantes de los trabajadores, es decir, a delegados, delegadas de personal, miembros de comité de empresa y también no olvidarnos de los representantes en la administración pública. Aquí estarían las juntas de personal. En España, el criterio que se utiliza es el de la audiencia electoral. Y el máximo intérprete de la Constitución española, el Tribunal Constitucional, defiende que este criterio de audiencia electoral es un criterio que se adapta a las exigencias constitucionales. ¿Y cuáles son, como he dicho? Pues respetar esa libertad sindical y el principio de igualdad, porque al final todos los sindicatos pueden presentarse en ese proceso electoral y obtener representantes, ¿no? Ahora bien, esta afirmación también merece alguna consideración, y es que desde luego tienen que respetarse unos requisitos mínimos
para que ese criterio de audiencia electoral sea objetivo y razonable, evidentemente el proceso electoral tiene que tener unos requisitos mínimos y ese procedimiento electoral tiene que ser objetivo, garantizar la objetividad y la imparcialidad, tanto en la convocatoria, desarrollo también, y también en la atribución de resultados. Y les recuerdo también que este procedimiento electoral se encuentra previsto en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 67 y siguiente. El artículo 69 es el que regula la elección, quienes pueden ser electores elegibles. El artículo 70 regula la elección para delegados, que ahí votamos a personas. Sin embargo, el artículo 71 regula la elección a comité de empresa, ahí se votan listas. El artículo 73 y 74 regula el funcionamiento de la mesa electoral, que tiene una función fundamental para vigilar el procedimiento electoral y poder garantizar esa objetividad e imparcialidad. La votación, que siempre tiene que ser el voto personal, libre, secreto y directo, y también el artículo 76 que regula las reclamaciones electorales. Bueno, vamos a centrarnos ahora, como he dicho, en saber cuáles son los sindicatos más representativos en España, cuáles son las atribuciones especiales que ello conlleva. El núcleo de la regulación de la mayor representatividad se encuentra en la Ley Orgánica, ya también comentada por Margarita, ¿no? 11/1985, que regula la libertad sindical. Y concretamente para este apartado yo voy a analizar los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Estamos hablando del título tercero, de la representatividad sindical. Y en esta ley orgánica se reconoce un doble criterio de atribución de la mayor representatividad. Como les he dicho, estamos hablando del criterio de audiencia electoral, es decir, los sindicatos en España van a tener la mayor representatividad en función de los resultados que obtienen en las elecciones en las empresas, a delegados, delegadas de personal, miembros de comités de empresa, y también nunca olvidarnos de la administración pública, es decir, quienes representan a los funcionarios públicos, delegados, delegadas de personal también, pero juntas de personal. Y luego el criterio de irradiación, también es el que opera la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Cuando hablamos del criterio de irradiación, significa que un sindicato puede obtener también esa cualidad jurídica de la mayor representatividad cuando se produce la afiliación, federación, confederación a un sindicato con mayor representatividad con el criterio de audiencia electoral. Esto es importante porque el criterio de irradiación no es un criterio que funcione de manera independiente, es decir, el criterio de irradiación también depende evidentemente del criterio de audiencia electoral, es decir, para tener la representatividad por el criterio de irradiación, tengo evidentemente que afiliarme a un sindicato que es más representativo por el criterio de audiencia electoral. Bueno, ¿y cuáles son los sindicatos con mayor representatividad? Aquí tenemos que distinguir tres niveles y es importantísimo tener claro cuáles son estos tres niveles. Estamos hablando de la mayor representatividad a nivel estatal, a nivel autonómico y en un ámbito funcional específico, como les he dicho. A nivel estatal, ¿cuáles son los sindicatos? Los que han obtenido al menos el 10% o más de delegados, delegadas de personal, miembros de comités de empresa y correspondientes órganos de representación de las administraciones públicas. Decirles en este caso que los delegados de personal y los miembros de comité de empresa con mandato prorrogado no computan a efectos de acreditar esa representatividad. Y también tienen la condición de mayor representatividad a nivel estatal aquellos entes sindicales por la afiliación, como he dicho, federación o confederación, a organizaciones más representativas a nivel estatal por el criterio de audiencia electoral. Como saben, en España los sindicatos que gozan de mayor representatividad, comisiones obreras y UGT. A nivel autonómico, lo primero que vamos a ver es cómo el porcentaje sube. Y si quieren podemos reflexionar por qué.
En el caso de cuáles son los sindicatos que tienen la mayor representatividad a nivel autonómico, pues el porcentaje es el siguiente. Se trata de los sindicatos que hayan obtenido el 15, al menos el 15% de los delegados de personal, miembros de comités de empresa o representantes en los órganos correspondientes de las administraciones públicas en el ámbito autonómico. Habla un 15%. Como he dicho, el porcentaje aumenta. Y además, fíjense que aquí el legislador, además, incluye dos requisitos más. Siempre que cuenten, además, con un mínimo de 1.500 representantes. Es decir, no solamente tienes que llegar al 15%, ¿vale? Al menos, sino también haber obtenido al menos 1.500 representantes. Y otro requisito, evidentemente, que ese sindicato no esté federado, que no esté afiliado a un sindicato más representativo a nivel estatal. También en este caso, los delegados de personal y los delegados de personal y los miembros de comité de empresa que cuentan con un mandato prorrogado no computan. Pero volviendo a lo que les comenté hace un momento, hablamos que el porcentaje sube. Es cierto que aquí el legislador no comenta, no justifica por qué lo hace. Una reflexión que podríamos entender por qué sube este porcentaje y por qué es más exigente, y es que, como veremos a continuación, los sindicatos más representativos tienen unas especiales atribuciones. Y claro, el legislador pues establece que se reconoce la participación institucional de los sindicatos más representativos a nivel autonómico en órganos a nivel estatal. De ahí pienso yo que podría ser que por ello, debido a que garantiza que esos sindicatos más representativos a nivel autonómico no solamente participen en organismos públicos a nivel autonómico, sino también tengan presencia a nivel estatal, por ese motivo podría entender que, digamos, el porcentaje sea más elevado. Al igual que sucede a nivel estatal, también a nivel autonómico opera el criterio de irradiación. Es decir, que los sindicatos también pueden obtener la mayor representatividad a nivel autonómico cuando se produce la afiliación a un sindicato que lo es por el criterio de audiencia electoral en el ámbito autonómico. ¿Qué sindicatos tienen la mayor representatividad a nivel autonómico? El sindicato en el País Vasco y también la Confederación Internacional Gallega, ¿no? Y luego nos vamos al ámbito funcional específico. Aquí el porcentaje de nuevo vuelve a ser del 10% en el ámbito funcional específico, al menos que los sindicatos hayan obtenido un 10% de delegados, miembros de comité de empresa, representantes en la administración pública, y aquí en este ámbito funcional específico no opera el criterio de irradiación. Estos sindicatos, como les he dicho, los sindicatos que tienen que son más representativos, que tienen la cualidad jurídica de la representatividad, como veremos, gozan de unas atribuciones especiales que están previstas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Tienen determinadas facultades que otros sindicatos no tienen. Y son las siguientes: ostentar representación institucional ante las administraciones públicas, la negociación colectiva, participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas, promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa, obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales, participar en sistemas no jurisdiccionales de conflictos de trabajo y cualquier otra función representativa que se establezca en la norma. Brevemente voy a explicar cada una de ellas y les voy a adelantar por qué he puesto en amarillo 2, ya directamente. He puesto en amarillo 2 porque, como les he dicho, todos estos sindicatos que son más representativos a nivel estatal, autonómico y en un ámbito funcional específico, tienen todas estas atribuciones, pero los sindicatos más representativos en ese ámbito funcional específico no pueden ejercer las dos atribuciones que están en amarillo. Es decir,
una de las más importantes, y es que no pueden ostentar representación institucional. La representación institucional solamente corresponde a los sindicatos más representativos a nivel estatal y a nivel autonómico. ¿Vale? Voy a explicar un poco entonces qué consiste eso de representar, de ostentar representación institucional. Cuando el legislador habla de ostentar la representación institucional, está pensando en la participación institucional, es decir, la participación institucional se ejerce ante las administraciones públicas en organismos públicos, tanto estatales como autonómicos. Y evidentemente cuando vas a participar en un organismo público a nivel estatal o a nivel autonómico, el sindicato más representativo tiene que acreditar esa representatividad en el momento de constituir ese órgano o en el momento de su renovación, a través de la certificación expedida correspondiente, ¿no? Cuando hablamos de representación institucional, estamos hablando de participar en la gestión de un determinado órgano, controlar la gestión y ser consultado. Y la fórmula más corriente de cuando se habla de participación institucional es crear o dividir, mejor dicho, los órganos rectores colegiados en tres partes. Vamos a hablar de un órgano que esté integrado, por un lado, por asociaciones empresariales más representativas, sindicatos más representativos y órganos de gobierno. Eso es lo que se refiere con ostentar representación institucional, participar en organismos públicos, ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico. Respecto a la negociación colectiva, cuando hablamos de negociación colectiva, que también ha sido un tema que ya adelantó la profesora Ramos Quintana, estamos hablando en este caso, como atribución especial, de negociación colectiva de convenios colectivos con eficacia general, ¿vale? Los sindicatos que tengan un mínimo, que tengan ese mínimo de representatividad, que sean más representativos, pueden negociar convenios colectivos de eficacia general. Pero si se fijan, como avanzó la profesora Ramos Quintana, la negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical. Es decir, todos los sindicatos pueden negociar convenios colectivos. Ahora bien, no todos los sindicatos pueden negociar convenios colectivos de eficacia general. Por tanto, un sindicato puede negociar un convenio colectivo, pero cuando no tiene la condición, la cualidad jurídica de más representativo para negociar ese convenio colectivo, ese convenio no va a tener eficacia general, sino eficacia vinculada. Solamente va a vincular a los sujetos firmantes y a sus afiliados, ¿vale? Y de hecho, fíjense, muy bien. Y de hecho, fíjense también algo interesante, y es que en el Real Decreto 901/2020 regula el desarrollo, regulación de los planes de igualdad, ¿no? Los planes de igualdad, el legislador, la jurisprudencia ha considerado que los planes de igualdad tienen la misma eficacia que un convenio colectivo, ¿no? Claro, y por este motivo, si vamos nosotros al Real Decreto que regula y desarrolla los planes de igualdad, si se fijan en el artículo 5.3, cuando ocurre que una empresa no tiene representación unitaria para negociar el plan de igualdad, ¿qué dice el artículo 5.3? Que se puede crear una comisión sindical, pero esa comisión sindical no puede estar integrada por cualquier sindicato, sino por sindicatos más representativos, porque son estos sindicatos los que pueden negociar un plan de igualdad con esa eficacia general que la misma que los convenios colectivos, ¿no? La tercera atribución, participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo, es decir, negociar condiciones laborales, en este caso, de los funcionarios públicos. Para ello, ya saben que aquí no hablamos de convenios colectivos, cuando hablamos de funcionarios públicos, hablamos de pactos y acuerdos, no hablamos de convenios colectivos. Y también se crean las correspondientes mesas de negociación. Luego, otra atribución, participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos. En este caso estamos hablando de participar en sistemas públicos, ¿vale? De solución de conflictos, porque los privados son obviamente libres. Promover elecciones, esto es muy importante, no todos los sindicatos pueden promover elecciones.
porque si no daría lugar a un desorden completo, ¿no? Entonces solamente los sindicatos más representativos son los que pueden promover elecciones y controlar las fechas más adecuadas para que haya un mayor número de votos y favorecer el voto. Otra atribución, obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos. A ver, esto no significa dar el monopolio, digamos, a los sindicatos más representativos, pero es cierto que incluso lo conecto con la Ley 4/1986, que regula la cesión de bienes de patrimonio sindical acumulado, y en esta ley señalaba que esos bienes que pertenecían a la Administración General del Estado podían cederse en uso de los sindicatos más representativos y asociaciones empresariales más representativas para que puedan desarrollar las funciones que les corresponden. Y después, por último, una atribución que no es una atribución, sino simplemente es una remisión abierta, y dice cualquier otra función representativa que se establezca por la norma. En este caso estamos hablando de facultades adicionales, es decir, la norma puede otorgar facultades adicionales incluso a los sindicatos más representativos. Se trata de una delegación que hace la ley orgánica en normas incluso de menor rango. Eso sí, no puede ser una delegación cualquiera, en el sentido de que tiene que tener un límite marcado y no suponer, por tanto, una situación discriminatoria a otros sindicatos, ¿no? Todas estas competencias, como les he dicho, para sintetizar, son competencias que se atribuyen a los sindicatos que tienen la cualidad jurídica de más representativos. Y repito, solamente, eso sí, las que están marcadas en amarillo, y principalmente en la que considero una de las más relevantes, que es ostentar representación institucional, participar en organismos públicos, corresponde a los sindicatos más representativos a nivel estatal y a nivel autonómico. Antes de seguir con la actividad política del sindicato, claro, yo considero esencial ahora mismo que evidentemente cuando estamos hablando de estas atribuciones como la representación institucional, gracias, los sindicatos pues tienen que sentarse frente a una contraparte. Entonces simplemente no me voy a centrar aquí a hablar de las asociaciones empresariales más representativas, pero evidentemente explicarles que esos sindicatos más representativos se sientan frente a asociaciones empresariales más representativas, que evidentemente la asociación empresarial más representativa no se regula en una ley orgánica, ¿vale?, sino en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores. Y simplemente decirles que las asociaciones empresariales más representativas a nivel estatal son aquellas que cuentan con el 10% o más de empresas y trabajadores en el ámbito estatal, y a nivel autonómico aquí de nuevo vuelve a elevar el porcentaje al 15%. Algunas peculiaridades de las asociaciones empresariales más representativas que sí me gustaría comentar con ustedes es que no existe criterio de irradiación, evidentemente, de que no hablamos de asociaciones empresariales cuando estamos hablando de la administración pública, aquí hablamos de la administración pública, y sobre todo algo muy crítico con las asociaciones empresariales, y es que carecen de un sistema de medición seguro en realidad, ¿vale? Los porcentajes que se utilizan para determinar la representatividad pues pueden ser objeto de crítica, porque es muy complicado poder medir la representatividad. De hecho, en ocasiones se suele utilizar por la jurisprudencia el criterio de reconocimiento mutuo de la legitimación, incluso para negociar. Hay otros países que utilizan, que saben cuándo una asociación empresarial es más representativa teniendo en cuenta otras consideraciones, por ejemplo, como en función del volumen de negocio o en función de la influencia de una asociación empresarial que proyecte sobre el ámbito social. En síntesis, la determinación de los sindicatos más representativos en España depende del criterio, como les he dicho, de audiencia electoral y el criterio de irradiación. La mayor representatividad implica recibir todas estas atribuciones, pero solamente a nivel estatal, y a nivel autonómico se puede ejercer la participación institucional. Y justo aquí me gustaría un poquito cerrar, explicar brevemente la participación institucional, en el sentido de que la participación institucional puede concebirse como la manifestación de la acción política del sindicato, una de las más importantes, ¿no? Pero como les adelanté en la introducción a mi ponencia, en la estructura de la ponencia, en muchas ocasiones se suelen utilizar tres conceptos
a veces incluso de forma similar, y hay que distinguirlo porque tienen características peculiares, y es cuando hablamos de participación institucional, diálogo social y concertación social. Es cierto que están estrechamente relacionados y que reflejan en los tres casos pues una forma de actuación política del sindicato o forma de participar en la política, ¿no? En el caso de la participación institucional, se diferencia de otros conceptos en que consiste, como les he dicho, en que un sindicato participa en un organismo público que puede ser a nivel estatal o a nivel autonómico. ¿Y cómo participa? Pues con funciones de decisión, con funciones de propuesta, asesoramiento, seguimiento y control. Y esta participación institucional tiene su fundamento en el artículo 129 de la Constitución Española, que establece: la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad económica de los organismos públicos, cuya función afecte directamente a la calidad de vida y al bienestar en general. La norma, en realidad, tanto en la Constitución como en la normativa de desarrollo, no hay una definición clara de qué es participación institucional. Eso lo ha hecho, es una labor que ha realizado el Tribunal Constitucional, interpretando conjuntamente el artículo, como les he dicho, 129 con el artículo 6.7. Dice: participación institucional es participar en organismos públicos que desarrollan una actividad administrativa. Y esa participación institucional, también es importante decirles que la participación institucional, si se fijan, forma parte de la libertad sindical, pero no es contenido esencial de la libertad sindical, es un contenido adicional, porque es un contenido, esta facultad se le atribuye la Ley Orgánica de Libertad Sindical a los sindicatos más representativos. Ahora bien, para los sindicatos más representativos, la participación institucional engrosa el contenido, digamos, de la libertad, del contenido esencial de la libertad sindical. Es decir, es una facultad adicional, pero que en el caso de los sindicatos más representativos engrosa el contenido esencial de la libertad sindical. Brevemente vamos a distinguir diálogo social y concertación social. Diálogo social hace referencia a procesos de negociación, consulta o intercambio entre gobierno, sindicatos y empleadores, promoviendo consensos y acuerdos. Sin embargo, la concertación social es algo más específico. Cuando hablamos de concertación social, estamos hablando de una manifestación, digamos, propia del diálogo social, pero se diferencia del diálogo social especialmente por su objetivo. La clave para saber cuándo hay concertación social es atender al objetivo que se persigue. Porque concertar también es sentarse a dialogar. También participan asociaciones empresariales, organizaciones sindicales y gobiernos. Pero el objetivo de la concertación social es adoptar acuerdos sociales que se conviertan en normas, en legislación aplicable. Por tanto, cuando hablamos de concertación social, estamos hablando de integrar dos poderes, el poder normativo y el poder de la autonomía colectiva. Y hay una sentencia también reciente del Tribunal Constitucional que me gustaría destacar, que es la 144/2023, y esta sentencia define a la concertación social como un método de creación de normas, una práctica política que está reconocida a nivel internacional y también en países de la Unión Europea. La concertación social, por tanto, se caracteriza por una doble función. Aquí no solamente representamos intereses de las personas trabajadoras, sino que aquí también los agentes sociales participan en la creación de normas. Y de ahí que la concertación social sea una de las instituciones más importantes para fortalecer el carácter democrático del sistema de relaciones laborales. Pero para que exista concertación social, evidentemente tiene que haber unos presupuestos y unas determinadas condiciones. Uno, que haya intereses contrapuestos. Dos, que haya una voluntad y un compromiso político para garantizar espacios de participación. Que haya una protección jurídica de la libertad sindical y un apoyo institucional y reconocimiento mutuo de la legitimidad.
Por tanto, los elementos que definen a la concertación social, como les he dicho, un elemento objetivo, la concertación social no deja de ser un proceso de diálogo también. Un elemento subjetivo, aquí siempre participan 3 sujetos: gobierno, asociaciones empresariales y organizaciones y sindicatos. Y un elemento finalista que, como les he dicho al principio, es el que, digamos, distingue la figura de la concertación social frente a otras, y es adoptar acuerdos sociales que se conviertan en legislación aplicable. En definitiva, mientras el diálogo social, por ejemplo, puede ser bipartito, tripartito, cuando hablamos de concertación social, la concertación social siempre tiene carácter tripartito. El diálogo social se caracteriza por ser un proceso, ¿vale? Un proceso de encuentro y negociación, pero la principal característica de la concertación social es el resultado del proceso, es adoptar un acuerdo social que se convierta en norma aplicable, ¿no? Y de hecho, apostar por el diálogo social y por la concertación social es cumplir con un mandato de la OIT. Si leen el convenio sobre la administración de trabajo, 1978, el convenio número 150, este convenio señala claramente que todo miembro deberá establecer procedimientos apropiados para garantizar la consulta, la cooperación, la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. En definitiva, como les he dicho, participación institucional, el diálogo social y concertación social son conceptos estrechamente relacionados, reflejan incluso secuencias sucesivas, pero concertar, la concertación social, es la máxima expresión de la participación institucional, va más allá del diálogo social. Y cuando fortalecemos, apostamos por la concertación social, estamos favoreciendo la democratización, el carácter democrático del sistema de relaciones laborales y la legitimidad de sus instituciones. Demasiado, ¿no?